Normalmente cuando pensamos en el concepto de estar vivos, pues asumimos que es una cuestión puramente biológica, ¿no? Como un interruptor de luz. Claro, de que respiras, tu corazón late y ya, ¿no? Exacto, respiras, la sangre circula y por lo tanto la conclusión matemática lógica es que estás viviendo tu propia vida. Sí, sí, es una idea muy reconfortante. Digo, asumir que la pura biología ya te garantiza la experiencia humana, pues nos da una sensación de control, bastante sólida, la verdad. Pero luego te topas con fuentes que sacuden toda esa estructura desde los cimientos. Y bueno, hoy tenemos un análisis a fondo, una inmersión profunda, sumamente especial, diseñada y construida a la medida para alguien de nuestra audiencia, a quien vamos a llamar el aprendiz. Un saludo al aprendiz, por cierto. Y sí, nos enviaron un material, denso, fascinante, y casi te diría devastador, titulado El Tratado de la Vida Viva. Devastador es la palabra, porque la premisa fundacional de este texto, agárrense, es que el ser humano promedio en realidad no está viviendo. Es una afirmación que incomoda, ¿eh? Incomoda de inmediato. Y fíjate que el texto no se refiere a, no sé, a que nos falten aventuras exóticas o tomar decisiones súper arriesgadas. No, no, va mucho más profundo. Muchísimo. Lo que plantea es que el organismo vivo original ha sido literalmente secuestrado. O sea, todo aquello que consideramos nuestra identidad, el lenguaje, la memoria, las tradiciones, incluso nuestros miedos más íntimos, se ha solidificado en una estructura psicológica paralela. Ajá. Y esta estructura, digamos, se hace pasar por nosotros. El tratado llama a este ente el ventríloco. Bueno, vamos a desempacar esto con calma, porque, a ver, no es algo menor. Piénsenlo de esta forma para aterrizar el concepto para quienes nos escuchan. Vivir bajo el mando del ventríloco es como nacer y que inmediatamente te pongan unos lentes de realidad virtual súper avanzados, ¿no? De esos que te cubren toda la cara. Sí, sí, de inversión total. Exacto. El mundo físico real, el territorio, como le dice el texto, con sus texturas, olores, todo, está ahí afuera, siempre presente. Pero la persona que lleva los lentes, pues pasa sus días reaccionando únicamente a la simulación digital proyectada en las pantallas. Termina confundiendo el mapa virtual con el territorio físico. Totalmente. Exactamente. Me parece una analogía fundamental. O sea, se confunde constantemente el relato del mundo con el mundo en sí mismo. Y creo que es el momento perfecto para establecer la misión de este análisis, tanto para el aprendiz como para nuestra audiencia. A ver, adelante. La intención de desmenuzar este tratado no es ofrecer palmaditas en la espalda. No vamos a encontrar aquí consuelo barato, ni estas típicas frases de superación personal. No, para nada. Lo que buscamos es usar una precisión casi quirúrgica para entender bloque por bloque cómo se construyó este laberinto mental y eventualmente descubrir si de verdad existe una salida de regreso a ese territorio real. Lo cual nos lanza, bueno, directo a la primera gran encrucijada, porque si partimos de la idea de que la biología original es pura, pues no nacemos siendo prisioneros de esta simulación, ¿verdad? No, nadie nace con los lentes puestos. ¿En qué momento nos los ponen entonces? El material rastrea este origen en los primeros libros y es una verdadera sacudida. Los niños, al llegar al mundo, no es que sean monjes iluminados en el Tíbet, pero llegan en un estado, el texto dice, menos separado. Ajá, están integrados. Su atención está clavada en lo físico. Agarran un insecto, sienten el lodo, experimentan el asombro así, sin filtros. Y lo más importante, fíjate, no sienten la necesidad de demostrar que merecen el aire que respiran. Claro, el choque ocurre porque esa biología pura aterriza en una estructura de adultos que, bueno, ya están completamente domesticados. Ya traen sus propios lentes. Exacto. Son adultos que aman profundamente, sin duda, pero aman desde la maquinaria de sus propios lentes de realidad virtual. O sea, aman desde el miedo, desde la expectativa, o proyectando en el niño aquello que ellos, pues, no pudieron ser. Es fuertísimo eso. Y ahí es donde arranca el mecanismo de domesticación. El niño es súper perceptivo. Lee el ambiente y se da cuenta rapidísimo de que su espontaneidad salvaje pues no siempre es bienvenida o segura si quiere pertenecer a la familia. Y para sobrevivir emocionalmente, pues, empieza a adaptarse. Aprende que llorar demasiado incomoda, que reír muy fuerte en ciertos lugares es mal visto. Y el texto lanza una idea que, te juro, me dejó pensando muchísimo.
Argumenta que el núcleo real del trauma infantil no tiene tanto que ver con castigos severos o prohibiciones externas. No. El trauma verdadero es la instalación silenciosa de una sensación interna muy venenosa. Esta idea de que tal como eres, no bastas. Sí, esa es la herida matriz, digamos. En el momento en que se instala ese sentimiento de insuficiencia, el organismo deja de florecer por simple inercia biológica y empieza a calcular. Se vuelve un estratega. Totalmente. Comienza a medirse contra moldes invisibles. Luego, bueno, entra el sistema educativo, cuya estructura a menudo toma esa curiosidad expansiva y le exprime. La exprime hasta convertirla en simple rendimiento. Claro, te premian por memorizar, no por explorar. Exacto. Se premia al niño por tener la respuesta correcta en un papel, no por observar el mundo directamente. Y, bueno, finalmente, la cultura remata la obra dictándole qué debe desear, cómo se ve el éxito y qué tipo de vidas tienen, entre comillas, valor. El saldo de toda esta cadena de montajes, de este proceso, es lo que el tratado denomina el muerto viviente. ¿Qué término tan pesado? Durísimo. Una persona que funciona biológicamente, pero cuya psicología es administrada por un gerente externo. Es como, imagínate que abres un negocio y estás súper saturada, ¿no? Así que contratas a un asistente personal. Ok, ajá. Al principio, este asistente te organiza la agenda, te facilita la vida, todo bien. Pero poco a poco empieza a contestar correos a tu nombre, empieza a firmar contratos y toma el control absoluto de la empresa. Y tú ni en cuenta. Exacto, hasta que un día empuja al dueño original a un closet oscuro, le pone llave, se sienta en la silla del jefe y empieza a decir, yo soy el dueño. Ese usurpador, ese es el ventrílocuo. Qué buena analogía. Y la ironía más grande, fíjate, de ese asistente usurpador es que su voz suena idéntica a la tuya. Como todo esto ocurre dentro de la propia mente, pues la trampa es perfecta. ¿Te la crees por completo? Sí, confundimos esa narración incesante con la chispa de la vida. Y para mantener ese engaño, el ventríloco ejecuta 4 movimientos mecánicos todo el tiempo, en bucle. A ver, repasémoslos. El primero es repetir. La mente jura que está pensando ideas súper originales, pero en realidad solo está reciclando opiniones heredadas de los padres, miedos que absorbió de las noticias o posturas copiadas de Internet. Creemos que pensamos, pero solo reproducimos. Y el segundo movimiento, fíjate, es clasificar. Y este me pareció interesantísimo porque explica mucho de nuestro día a día. Básicamente, etiquetamos absolutamente todo para no tener que sentir la intensidad de la experiencia real. ¿Verdad? Totalmente. Ponerle una etiqueta conceptual a algo es en el fondo una forma de neutralizarlo. O sea, si ves un fenómeno complejo y rápidamente dices, eso es culpa del capitalismo, o eso es pura toxicidad, pues ya no tienes que lidiar con la crudeza del momento. Te ahorras la molestia de sentir. Exacto. Y luego el tercer movimiento es negociar. Es esta calculadora invisible que siempre está operando en segundo plano preguntando, ¿qué saco yo de esto? ¿Cómo queda mi imagen si digo que sí a esta invitación? Y esto ocurre hasta en las relaciones que juramos que son incondicionales. ¡Qué fuerte! Y el cuarto y último movimiento, según el texto, es narrar. Esto es, digamos, agarrar la realidad pura y convertirla en un guión de película. Si cometo un error en el trabajo, no es solo, un fallo técnico, un error de dedo. No, mi mente lo narra como una tragedia épica que prueba que soy un impostor y que no merezco estar ahí. Transformamos hechos biológicos o físicos en identidades completas, sí. Pero fíjate, aquí es donde el material da un giro que me parece vital. Una vez que este asistente, este ventríloco, domina toda la empresa, se cobra un peaje físico brutal. El material menciona explícitamente un precio sensorial. Y tiene toda la lógica del mundo. Claro, o sea, si toda tu energía, absolutamente toda, está invertida en procesar la simulación de los lentes de realidad virtual, tu capacidad de percibir el entorno se atrofia cañón. Comes, pero no notas la textura real de la comida. Caminas al trabajo, pero dime, ¿cuándo ves los árboles? Vas en automático. Vas en automático porque tu mente está atrapada en la aduana de los pensamientos, juzgando algo que pasó ayer o, ya sabes, anticipando la junta de mañana. Y lo más trágico es que la sociedad aplaude esta anestesia y le llama madurez. Es una desconexión aceptada por todos. Es un requisito casi.
Pero el tratado lleva este aislamiento mucho más allá de lo sensorial y aterriza en cómo destruimos a los demás mediante lo que llama autismo ontológico. ¿Qué término? Es un término pesado, sí, requiere ser desmenuzado con cuidado. Básicamente, describe una ceguera fundamental. Es la incapacidad del ego de percibir que la persona que tiene enfrente posee una realidad, un sufrimiento y una densidad vital exactamente igual a la suya. O sea, ¿no ven al otro? Para el ventríloco, los demás no existen por sí mismos. Solo existen en la medida en que interactúan con su propia película mental. Oye, ese concepto del autismo ontológico me voló la cabeza, te lo juro, Sí. porque me hizo pensar inmediatamente en cómo operan los videojuegos. A ver, sí. Literalmente nos convierten en el jugador principal que camina por un mundo lleno de NPCs, ¿no? Los famosos personajes no jugables. Tratamos a la persona que nos atiende en la ventanilla del banco no como un universo complejo con sus propios problemas, sino como un bloque de código programado para darnos nuestro dinero y ya. Claro, su única función es servir a tu trama. Exacto. Y hacemos lo mismo con nuestros amigos. O sea, alguien existe en mi vida para darme validación emocional o para ser el villano que justifica mis quejas ante los demás. Los reducimos a simple utilería de nuestra propia obra de teatro. Y si ampliamos un poco la lente, pues nos damos cuenta de que esta ceguera, este autismo ontológico, es la piedra angular de casi todas las catástrofes humanas. A nivel macro, dices. A nivel micro y macro. En lo privado sostiene las relaciones tóxicas, donde la pareja no es vista como un agente libre, sino como un tapón para la propia soledad. Y a nivel estructural es lo que permite que un modelo económico reduzca a millones de personas a la simple categoría de recursos humanos. Un número más en una tabla de Excel. Exactamente. E incluso la guerra funciona así. O sea, para poder atacar a otro pueblo, primero tienes que aplicar un autismo ontológico masivo, despojando al enemigo de toda su humanidad y reduciéndolo a una simple etiqueta conceptual. A ver, espera. Aguanta tantito. Voy a ser de abogada del diablo aquí porque siento que necesitamos empujar un poco contra el texto. Venga. Si vivir en este estado es tan gris, tan anestesiante, y nos desconecta así de feo de todos, ¿por qué lo defendemos a capa y espada? Y peor aún, ¿no es necesario este ego para sobrevivir? ¿En qué sentido? Digo, si no calculo, si no negocio, si no protejo mi yo, ¿cómo diablos pago la renta mañana? ¿Cómo evito que me pasen por encima en la oficina? Esto podría sonar, para algunos de los que nos escuchan, a que el texto romantiza una irresponsabilidad flotante, como de «ay, no me importa nada». Es una objeción muy válida. Di qué bueno que la sacas porque el tratado la anticipa perfecto. Hay que separar la inteligencia funcional y práctica, o sea, esa que te permite agendar una cita o hacer un presupuesto para la quincena, de la identidad psicológica. Ok, son dos cosas distintas. Totalmente. No necesitas a tu ego para pagar la renta, necesitas matemáticas básicas. El ego no es el que te protege. El ego es la ficción que cree que se va a desmoronar si alguien en la calle no le da los buenos días. Ah, ya te entiendo. Y la razón por la que no nos quitamos los lentes, respondiendo a tu pregunta, es por puro terror. El ventrílocuo le tiene pánico, fíjate, a una sola cosa. ¿A qué? Al silencio interno. Si el drama, la queja o el ruido mental se detienen, la ilusión del yo pierde su densidad. Siente que se evapora. Ah, o sea que nuestra mente fabrica problemas activamente porque necesita la fricción para sentir que existe. Es la lógica de sufro, luego existo. Tal cual. ¡Qué locura! El material habla de las fugas que usamos para evitar ese silencio. Y me parece fascinante cómo lo plantea. Armamos rutinas cuadradas, que son cárceles predecibles pero seguras, y luego pasamos los fines de semana quejándonos de ellas. Usamos las pantallas, los celulares, como una inyección industrializada de distracciones constantes. Sí, no podemos estar 5 minutos en la fila del banco sin sacar el celular. Exacto. E incluso el aburrimiento, que solemos ver como, falta de actividad, el texto dice que es una artimaña del ego. Decir, qué aburrida es mi vida, es solo el ego asegurándose de que sigue siendo el protagonista de un drama, aunque sea un drama súper aburrido. Es que el ego se alimenta del conflicto, ya sea monumental o minúsculo. Por lo mismo, le tiene un pavor instintivo a 3 experiencias humanas que disuelven su narrativa de golpe. 3 cosas. A ver. El amor profundo, el clímax sexual y la muerte. Órale, ¿por qué esas 3? Porque en el amor verdadero, la frontera entre tú y el otro colapsa. El otro deja de ser una herramienta, un NPC, y se vuelve un fin en sí mismo. Eso aterra al ego. Siente que pierde el control.
por lo que rápidamente secuestra el sentimiento y lo transforma en un contrato. Se llena de celos. Exacto. Un contrato lleno de celos, demandas, métricas, de a ver quién da más. Lo burocratizo para poder controlarlo. Y supongo que el miedo a la muerte pues encaja exactamente igual, ¿no? O sea, el terror no es a la falla biológica en sí, sino al fin del espectáculo. Tal cual. A las células del cuerpo no les aterra la muerte de la misma manera que a nuestra psicología, que al ego. Para el ventrílocuo, la muerte significa que su película es cancelada de la programación, que todo el prestigio, los likes, el estatus y las opiniones que acumuló, pues no sirven absolutamente de nada. Se acaba la obra. Y por eso la premisa de libertad que propone el texto es morir antes de morir. Implica destronar a ese propietario interno en vida. Y cuando lo haces, la realidad física aparece, brutal y directa, pero sin la menor intención de consolar a tu personaje. Y cuando ese sufrimiento se vuelve intolerable, porque lo hace, o sea, cuando la ansiedad de mantener el personaje a flote ya no da para más, el texto señala que el ego intenta una ruta de escape final. Una fuga que es peligrosísima, porque, ojo aquí, viene disfrazada de salvación. Me refiero al camino de la iluminación espiritual. A ver, ayúdame a entender cómo la búsqueda del llamado despertar puede ser, otra trampa del sistema. Sí, el tratado introduce ahí lo que llama la paradoja del controlador. Ocurre que cuando una persona decide volverse superespiritual para escapar de su sufrimiento, lo que suele pasar es que una parte de su mente intenta dominar a la otra. Se divide. Ajá, el yo que medita pacíficamente en la mañana juzga y regaña al yo que se enoja en el tráfico por la tarde. Pero a ver, el policía y el ladrón están corriendo en el mismo sistema operativo. Son el mismo programa. Exactamente. Lo que termina pasando es que la espiritualidad se vuelve la máxima identidad de superioridad. El ego evoluciona, muta. Ya no busca humillar al vecino con un auto más caro o una casa más grande. Ahora lo humilla sutilmente presumiendo cuántos retiros de silencio ha completado, o qué tan desapegado es de las cosas materiales, o cuán vibrante es su aura. ¡Qué perversidad tan brillante! Te sientes libre, sientes que ya la armaste, pero sigues en la misma celda, solo que ahora está pintada de blanco y huele a incienso. Es la misma lógica de acumulación, pero con moneda espiritual. Entonces, si buscar activamente la iluminación también es una estafa mental, una trampa del ventríloco, ¿qué herramienta real nos queda? El texto dedica una sección completa a un concepto llamado permanecer y lo plantea como la única salida genuina. Sí, el verbo clave. Cuando llega el vacío, la angustia o una tristeza aplastante, el instinto siempre es la fuga. Tomamos el celular, culpamos a nuestras parejas o hiperanalizamos el porqué de la emoción. Pero permanecer significa literalmente abortar la huida. Y el mecanismo de cómo funciona esto en el cuerpo es, te diría, la clave de todo el tratado. Cuando sientes una angustia terrible, lo primero que hace el ventríloco es ponerle una etiqueta narrativa. Te dice al oído, esto es por mi trauma de la infancia, o esto significa que soy un fracaso profesional y nunca voy a lograr nada. Empieza el guión. Y al hacer eso, al engancharte en esa historia, eternizas el problema. Permanecer significa quitar el micrófono a la mente, no dialogar con ella. Y cuando le quitas el relato, fíjate, la emoción pierde su historia y se revela como lo que realmente es. Pura biología. Pura biología, una simple presión en el pecho, un calor en el estómago, un nudo en la garganta. Oye, me lo imagino como estar parada en la playa y ver venir una ola gigantesca. La espiritualidad comercial o la terapia mal aplicada te dirían que intentes golpear la ola para controlarla, ¿no? O que te repitas mantras superpositivos para convencerte de que el agua mágicamente no moja. Sí, vibra alto y la ola desaparecerá. Falso. Exacto. Pero permanecer es simplemente sumergirse, aflojar los músculos, cerrar los ojos y dejar que esa inmensa masa de agua helada pase por encima de ti sin oponer resistencia. Esa imagen física es muy precisa, porque el cuerpo humano tiene una capacidad asombrosa para metabolizar sensaciones fisiológicas extremas. La biología procesa el calor, el frío y la presión de forma natural y transitoria. Sube y luego baja. Lo que el cuerpo no puede metabolizar es una historia que no tiene fin. Claro, el cuerpo no sabe cómo procesar un
siempre soy un fracaso. Exacto. Si le quitas el cuento, la ola pasa. Y esto nos abre la puerta a un descubrimiento radical. ¿Qué ocurre si al atreverte a permanecer en el silencio de esa ola, descubres que el famoso vacío que te aterrorizaba no ocultaba ningún monstruo? Te das cuenta de que no era una amenaza, sino simplemente una ausencia de relato. ¡Wow! Un espacio limpio y gigante, donde finalmente puede ocurrir la vida real sin guiones. Esa revelación debe sentirse como quitarse una mochila de 40 kilos que no sabías que traías puesta. Literalmente. Pero a ver, vamos a aterrizar todo este vuelo filosófico porque está el factor de la vida diaria, el día a día de nuestra audiencia. Imaginemos que alguien que nos escucha aplica esto. Se quita los lentes de realidad virtual, permanece en la ola, apaga el ventriloquio, fabuloso, pero al día siguiente amanece, es martes, hay tráfico, la gasolina subió y tiene una junta de resultados en una oficina corporativa donde su jefe está de malas. La realidad te golpea. Exacto. ¿Cómo se conjuga esta lucidez con las exigencias agresivas y a veces absurdas del mundo moderno? Aquí es donde el texto entra en el análisis de la sociedad moderna, lo que llama el enjambre y la psicopolítica. Y, a ver, hago un paréntesis importante para aclarar algo vital sobre estas fuentes para nuestra audiencia. El tratado es estrictamente imparcial. Sí, fundamental mencionar eso. Al diseccionar las estructuras de poder, no abraza ideologías de izquierda ni de derecha, ni se mete en nacionalismos baratos. Analiza de manera totalmente clínica y neutral cómo absolutamente cualquier sistema masivo manipula el miedo a la soledad, la culpa y la necesidad biológica de pertenencia, pues para gobernar las emociones de la población e impedir que los individuos piensen por sí mismos. Es un mapa sobre la mecánica del control humano independientemente del partido o la bandera que esté de turno. Y frente a este enjambre voraz, el material propone dos figuras fascinantes, de verdad, para transitar por el mercado laboral y la sociedad sin volver a ser domesticado. A ver, explícalas. La primera figura es el mercenario lúcido. Me encantó el término. El mercenario alquila su tiempo y su cerebro al sistema, a la empresa, para poder pagar la cuenta de la luz y comprar comida. Da un servicio excelente, aporta valor técnico, resuelve problemas, pero jamás le entrega su alma ni su identidad a la corporación. No confunde el logo de la empresa con su propia esencia vital. Porque sabe que es una transacción práctica, no existencial. O sea, no está buscando un papá en su jefe. Y la segunda figura, que complementa súper bien a la primera, es el agente infiltrado. Esta persona camina por las calles, usa los mismos códigos que los demás, cumple sus roles sociales, hasta hace chistes en la máquina de café de la oficina, pero por dentro es completamente inmune a las mitologías del enjambre. Está ahí, pero no pertenece a la ilusión. Exacto. Y un punto crucial de este infiltrado no trata de sacudir a los demás para despertarlos. Importantísimo eso. Porque sabe que el afán de andar salvando al mundo y evangelizando es otra jugarreta del ego para sentirse súper especial y superior. El texto dice algo hermoso sobre esto. El agente infiltrado es un faro, no un remolcador. No va arrastrando barcos por la fuerza hacia la orilla. A simple vista, el concepto de ser un mercenario lúcido podría confundirse con, con ser un cínico resentido que hace el trabajo de mala gana, ¿no? Pero entiendo que es exactamente lo opuesto. Al quitarle a la junta de trabajo todo el peso existencial de tu vida, al no depender de que tu jefe valide tu derecho a existir en este planeta, pues probablemente te vuelves mucho más resolutivo y ligero. El drama y el chisme desaparecen de la oficina para ti. A esa ligereza el tratado la llama higiene ontológica. Liberarte del ventríloco no te otorga habilidades mágicas, no vas a levitar ni te hace el doble de inteligente de un día para otro. Simplemente desmantela el conflicto interno. Ya no hay una fuga de energía masiva en tu cuerpo destinada a proteger tu imagen social. Estás limpio por dentro. Y la base de esto es la equivalencia ontológica, que es un concepto que implica entender, pero entender hasta la médula, que tu biografía personal no pesa ni un gramo más que la de la persona que barre la calle en la esquina, ni pesa un gramo menos que la del presidente de un país. Nadie, absolutamente nadie, tiene privilegios metafísicos. ¡Qué buen concepto! Ese nivel de despojo del yo nos lleva directo al cierre conceptual de las fuentes que analizamos hoy. La conclusión, y creo que a muchos les va a sorprender,
No es un fuego artificial iluminando el cielo con música épica. No, para nada. Todo lo contrario, la vida, cuando el mapa vuelve a su cajón y el territorio respira, es profundamente simple. La atención de la mente ya no está enfocada en la figura, es decir, en mis traumas, mi importancia personal, mis deseos urgentes de ser alguien. La atención se ensancha hacia el fondo, hacia ese gran silencio inmenso que sostiene todo. Y en ese estado de fondo, paradójicamente, la acción fluye muchísimo mejor porque no hay un dueño neurótico reclamando el protagonismo de todo. El agua fría golpea las manos mientras se lavan los platos, el amor ocurre con tu pareja, el trabajo técnico se ejecuta impecablemente en la oficina, pero el personaje central que solía exigir una medalla o una validación por cada cosa que hacía, simplemente ya no está ahí. La vida se vive a sí misma a través de ti. Qué forma tan contundente de cerrar de verdad. Y para terminar este análisis diseñado para el aprendiz y para toda nuestra audiencia, nos gustaría dejar sobre la mesa una provocación tirando del hilo de todo lo que acabamos de hablar. Me parece perfecto. A ver, échala. Si damos por hecho que toda nuestra civilización contemporánea ha sido diseñada por personas domesticadas, o sea, por organismos que llevaban los lentes virtuales apretados contra los ojos, adorando ciegamente el mapa, ¿qué pasaría si un porcentaje crítico de personas en nuestra sociedad decidiera asumir el rol de agentes infiltrados? Uf, es una pregunta que abre mundos completos. Imagínate, ¿cómo cambiaría la arquitectura de nuestras casas o el diseño de las ciudades, del tráfico o las escuelas mismas, si se construyeran desde la lucidez de honrar el territorio físico, y no para apaciguar las histerias y necesidades de estatus del ventríloco? Es un gran misterio, y es para llevárselo a casa y darle vueltas. Se los dejamos de tarea para la próxima vez que caminen por su calle, apaguen las pantallas, suelten el relato en su cabeza por un momento y sientan de verdad, pero de verdad, el peso real de su propio cuerpo avanzando sobre el suelo.